¿Sabían ustedes quién fue Diego Montenegro Gutiérrez? Quizás el nombre resulta un poco desconocido, pero si hablamos de Diego de Almagro, nos vamos a situar específicamente en uno de los conquistadores del Tahuantinsuyo, socio de Francisco Pizarro y Hernando de Luque. Me encuentro en el distrito de Chincha Baja, provincia de Chincha, que en este mes de octubre está cumpliendo un aniversario más de creación colonial del virreinato. Les decía pues que Diego Montenegro Gutiérrez, él nació en España, en la ciudad de Almagro, en el año 1475, fecha en la cual muchos de sus biógrafos coinciden. Sin embargo, se le conoce que fue un hijo ilegítimo. Entonces, tuvo también la mala suerte de que su padre fallece cuando él tiene 4 años de edad y su madre lo abandona para tener otro compromiso. Entonces, a partir de los 4 años de edad, es criado por su tío materno, quien le prodigaba muchos castigos, por lo cual él optó por fugarse de la vivienda de su tío materno. Es así que en el año 1514 huye con Pedro Arias Dávila, Pedrarias, hacia este nuevo continente que hoy conocemos como América. Él fue Diego de Almagro. También algunos manifiestan que huye de la justicia, porque para poder sobrevivir, Diego de Almagro tiene que hacer algunas cosas ilícitas. Es por eso que huye, llegando pues a este llamado Nuevo Mundo. Hay que tener en cuenta algo muy importante, que este distrito, actual distrito de Chincha Baja, ha sido sede, por ejemplo, de el señorío de los chinchas, de la cultura chincha, y podemos hasta la actualidad visualizar estos monumentos arqueológicos como Huaca Centinela, como Huaca El Cumbe, y también algunos monumentos virreinales, aunque está ya muy destruido, pero se mantienen algunos aspectos para poder nosotros corroborar la gran importancia que tuvo Chincha Baja. Nos remontamos un poquito al tiempo. En la época pre-inca, le decía pues no, que el señorío de Chincha se estableció acá en lo que es el actual distrito de Chincha Baja. Recordemos que Huaca Centinela tiene dos tipos de construcción: la construcción chincha y construcción tipo inca. ¿En qué se diferencia? Que estas construcciones chinchas eran realizadas por tapiales, los muros eran grandes tapiales de barro. En cambio, cuando ya fue conquistado por los incas, las construcciones fueron de tipo o con adobes de diversos tamaños. Entonces, esa es la diferencia. Y también durante la conquista ya del Imperio Incaico, se estableció aquí en Huaca Centinela un Agyaguasi. Un Agyaguasi que significa Casa de las Escogidas. Recordemos pues que las Agyas eran las segundas esposas del Inca. Además de dedicarse, una parte de ellas, de las Agyas, se dedicaba exclusivamente al culto al dios Sol, otra parte para ser esposas o segundas esposas del Inca, y otra parte para realizar los quehaceres domésticos para la nobleza o el mismo Inca. Entonces, un Agyaguasi había aquí en Huaca Centinela. Posteriormente, les decía, pues ya que llega la conquista, nos remontamos nuevamente a Panamá, donde se unen estos tres personajes, Diego de Almagro, Francisco Pizarro y Hernando de Luque, porque se tenía conocimiento que al sur había un reino muy rico en oro y plata, que después descubrieron que tenía el nombre de Perú. Entonces, esto debido a que muchos exploradores previos, o quizás había una leyenda, ¿no?, que había pues un gran reino con gran cantidad de oro y plata. Es por eso que se aventuran y forman la sociedad Pizarro, Almagro y Hernando de Luque. Pizarro era el jefe de la expedición, Almagro era el encargado de
poder recolectar a los hombres, y el ecónomo, el tesorero, era Hernando de Luque. Para llegar hasta el Tahuantinsuyo sufrieron una serie de tropelías, ¿no? Inclusive perdió un ojo Diego de Almagro, por eso que se le conoce también como el Tuerto Almagro. Finalmente, antes de llegar ya a lo que era el antiguo Perú, en el año 1529 se celebra la capitulación de Toledo. Aquí, el que mayor beneficio recibió fue Francisco Pizarro. Prácticamente él, no solamente en la cantidad de territorio que le otorgaba, inclusive decían, ¿no?, de que desde la parte norte extrema del Perú hasta la ciudad de Chincha iba a ser parte para Francisco Pizarro, y de Chincha hacia el sur para Diego de Almagro. Desde allí, desde esta capitulación de Toledo, empieza pues ya esta discrepancia, este divorcio o esta envidia entre ambos conquistadores, porque querían tener, bueno, al menos Almagro quería estar de par en par con Francisco Pizarro. Y es por eso que se dividieron, ¿no?, los pizarristas y los almagristas. 1535, recordemos, 18 de enero de 1535, Francisco Pizarro funda su capital, la que conocemos como Lima, y se le denominó Ciudad de los Reyes, un 18 de enero de 1535. Ciudad de los Reyes en alusión a que recién había tenido la festividad de los Reyes Magos el 6 de enero, por eso le colocaron la Ciudad de los Reyes. Por eso que en el escudo de Lima están las tres coronitas que aluden a los tres Reyes Magos. Entonces surge pues esta rivalidad entre Pizarro y Almagro, y como Almagro le correspondía desde Chincha hacia el sur, Almagro no quiere quedarse atrás y funda su capital en el lugar donde yo me encuentro, la capital a la que denominó la Villa Santiago de Almagro, la Villa Santiago de Almagro, y es aquí pues donde se establece el cabildo. Él lo funda el 20 de octubre del año 1537, ¿no?, más o menos año y medio después de la fundación de Lima. Pero como había esta rivalidad, les decía, entre pizarristas y almagristas, lamentablemente Diego de Almagro fue ejecutado, fue asesinado. Cuando se establece aquí la fundación de esta nueva capital, la Villa Santiago de Almagro, el primer alcalde nombrado por Diego de Almagro fue Diego Núñez de Mercado, fue el primer alcalde de Chincha. Y el tesorero fue don Alonso Riquelme. Entonces, el primer alcalde, Diego Núñez de Mercado, y el tesorero fue Alonso de Riquelme. Como este pleito entre pizarristas y almagristas acaba primero con la muerte de Almagro, como que esta capital, la Villa Santiago, pierde un poco de quizás de fuerza frente a la capital Lima de Francisco Pizarro. Y luego pues se vengan los almagristas y matan a Francisco Pizarro. Sin embargo, Lima luego va a constituirse como la capital del virreinato peruano, dejando quizás de lado a la Villa Santiago de Almagro, conocida como hoy Chincha Baja. Dentro de los monumentos históricos cuenta con dos templos. El primero de ellos está clausurado, como se puede observar, ubicada en la esquina de la plaza principal. Este templo era de los dominicos o el convento de Santo Domingo, edificado entre los años 1553 y 1555. Este es el segundo templo que luego del terremoto del año 2007 prácticamente quedó destruido. Y es el templo parroquial, ¿no?, el antiguo templo parroquial de Chincha. Fue construido por el licenciado Rosillo Cano entre los años 1614 y 1617. Ha sido varias veces reconstruido. Sin embargo, pues por el tiempo, los sismos, hubo una reconstrucción que se realizó en el año 1934.
Pero la actual parroquia se encuentra en el estado que estamos observando. A la llegada de los españoles llega también la congregación de los dominicos y establecen el convento de Santo Domingo. Fue Fray Cristóbal de Castro quien inicia la evangelización entre los naturales de esta parte, en la vía Santiago de Almagro. Recuerden que también Chincha se dividía en la parte alta y la parte baja. Hanan Chincha, la parte alta, Hanan Chincha, Urin Chincha, parte baja. Entonces los españoles se establecieron en esta parte, en el Urin Chincha. ¿Por qué? Porque tenían pues cerca del río, las tierras eran más fértiles y los indígenas, los naturales chinchanos, los colocaron en la parte alta, en la parte Hanan de Chincha. Entonces, Fray Cristóbal de Castro se dedicó pues a la evangelización, inclusive del curaca Tambiambea. Ya hemos hablado anteriormente pues que incluso dentro del testamento del curaca Chincha, ya deja plantas de vid. Aquí estamos hablando del siglo XVI, ya deja plantas de vid. Hay que tener en cuenta pues la antigüedad de las vides aquí en la provincia de Chincha. Inicia pues este proceso de evangelización y en las huacas, en la parte, en la cima de las huacas empiezan a colocar enormes cruces con la idea de que iban a espantar a los malos espíritus, a los espíritus quizás diabólicos que se encontraban, porque recordemos que muchos de los naturales todavía seguían adorando a los dioses antiguos, ¿no? O quizás por el temor de repente de ser descubiertos, lo hacían de manera secreta. Entonces se establecieron en la parte de la cima de las huacas, especialmente enormes cruces que fueron establecidas pues por los españoles. Y aquí hay la idea también de que habían algunas huacas que se encontraban encantadas, es decir, que las personas desaparecían en las huacas cuando quizás tenían el afán de poder obtener algún objeto de oro y plata, de repente saquear o huaquear en estas partes. Empieza, incluso el señor Chincha fue bautizado, se bautizó a la religión católica y así empieza pues este proceso de evangelización. Llega luego, durante el proceso de la independencia, muchos hijos de Chincha Baja se unen al ejército libertador de José de San Martín. Recordemos que el 8 de septiembre de 1820 llega José de San Martín y desembarca en Paracas, el 8 de septiembre de 1820. Y llega a Chincha y también a Chincha Baja el 23 de septiembre de 1820. Y es aquí donde se unen Tambo de Morinos, pobladores de Chincha Baja, de Chincha Alta, y se unen al ejército libertador. Muchos inclusive colaboran con dinero en efectivo para poder solventar los gastos de alimentación, armamento y sostenimiento de las tropas del ejército libertador. En cuanto al nombre Centinela o Huaca Centinela, hay una versión en la cual cuando llega José de San Martín a esta parte, ordena a uno de los vigías de los soldados que se coloque en la parte superior de la huaca para poder visualizar si se acercaba el ejército realista. Es decir, lo colocaba como centinela en la parte superior y pudiera avisar pues al ejército patriota que estaba pues en esta parte de Chincha Baja. Y de allí queda el nombre Huaca Centinela en alusión a lo que San Martín había solicitado, de que en la parte alta un centinela viera a un posible acercamiento del ejército realista. Entonces, hubo una muy buena participación de los pobladores de Chincha Baja durante el proceso de la independencia. Y esto se puede corroborar a través de las cartas de los jefes militares patriotas que emitían pues a José de San Martín, o los mismos jefes o dependientes de José de San Martín. Tanto es así que por este motivo Chincha tiene el título de benemérita a la patria. ¿Por qué? Por los eminentes servicios prestados a causa
de la independencia nacional. Luego tuvo uno de los hijos ilustres de este distrito, Juan C. de Mora, una participación muy activa durante la Guerra del Pacífico. Me encuentro en el Parque Mora, aquí en el distrito de Chincha Baja, porque hay enorme monumento en honor justamente a uno de los hijos ilustres de este distrito, Juan C. de Mora, que luchó incansablemente durante la guerra contra Chile, no solamente en la campaña terrestre, sino también campaña marítima. Hablaremos un poco acerca de este acto heroico de este hijo ilustre de Chincha Baja. Juan C. de Mora y Causillas fue marino mercante y desempeñó las funciones de capitán del puerto en Supe, Huacho y Cerro Azul. Cuando se declara la guerra entre Perú y Chile, pidió alistarse en filas del contraalmirante Lizardo Montero. Sirvió en la fragata Independencia, el monitor Huáscar, en la cañonera Meteoro y la torpedera Alianza. Sin embargo, también luchó en tierra. Después de la debacle del Alto de la Alianza, el 26 de mayo de 1880, se replegó con los sobrevivientes hacia Arica, siendo destinado a defender el puerto de Arica de la Armada chilena, evitando el desembarco del enemigo. Lamentablemente, el sorpresivo ataque chileno por la parte sur descontrolaron todo el plan defensivo y a las 10 de la mañana del 7 de junio sucumbía la defensa del Morro y el jefe de la plaza, coronel Francisco Bolognesi. Ante esta situación y siendo inminente la caída de la torpedera, el alférez Mora Causillas ordena la hagan volar antes que sea abordada por los chilenos. Juan C. de Mora será apresado y más tarde, al terminar la guerra, retornaría a su tierra natal, donde murió. Sus restos se conservan en el cementerio de Chincha Baja. En la hemeroteca del Congreso de la República, en el Archivo General de la Nación, se han encontrado periódicos antiguos del siglo XIX, luego de la guerra con Chile. Por ejemplo, en el diario El País hay dos artículos muy importantes que hacen referencia a Juan C. de Mora. Por ejemplo, el 9 de septiembre de 1884 manifiesta lo siguiente: capitán de puerto. Ha sido nombrado en Tambo de Mora el alférez de fragata don Juan de Mora. Y días posteriores, el 18 de septiembre de 1884, el mismo diario El País de Lima indica: Juan C. de Mora. El oficial de Marina, don Juan de Mora, ha partido el día de ayer para hacerse cargo de la capitanía del puerto de Tambo de Mora. El señor Mora es un oficial digno y siempre lo hemos visto desempeñar algún puesto público, lo ha servido con gran patriotismo. Esta es la gran consideración, por ejemplo, que tenían los medios de comunicación de la época hacia uno de los héroes que habían participado durante la guerra con Chile. Ya luego viene el periodo republicano y en la biblioteca de Chincha Baja hay documentos muy importantes. Hay libros de actas antiguos en la cual uno puede escarbar dentro de estos libros de actas a partir de 1889 aproximadamente y puede verificar quiénes fueron los alcaldes. En el libro Apuntes Históricos de Chincha, de mi autoría, he podido anotar, de acuerdo a la búsqueda, la investigación en estos libros de actas, algunos de los alcaldes de Chincha Baja. Por ejemplo, en 1886 el alcalde fue José Márquez, 1889 Pedro Valdés, 1891 Fernando Carrillo, 1893 Columbano Arciniega, 1894 Pedro Valdés, 1895 nuevamente Columbano Arciniega.
En 1895, pero en mayo, Juan de Mata Mármol. 1897, Eugenio Céspedes. En 1899, nuevamente Columbano Arciniega. Desde el año 1902 a 1904, Miguel de Priego. De 1905 a 1908, Juan de Mata Mármol. De 1912 a 1915, Leonidas Murgueitio. También en 1915, Domingo Nateri. 1917, Antonio Mármol. El 28 de julio, también del mismo año, 1917, Fortunato Olivari. 6 de enero de 1919, Ramón del Valle. 29 de enero 1920, Julio César Céspedes. 28 de marzo de 1922, Domingo Nateri. 10 de enero de 1925, Dante Loli. 21 de mayo de 1929, Salvador Donaire Mosquera. 21 de agosto de 1930, Pedro Murgueitio. 21 de enero 1931, Raúl Céspedes. 8 de abril 1932, Ismael Cárdenas León. 26 de enero 1934, Abraham Céspedes. 12 de septiembre 1937, Raúl Céspedes. Y desde el 24 de agosto de 1941 a 1948, nuevamente Ismael Cárdenas León, que fue un descendiente chino. El 1 de octubre del año 1950, Mario Coquis. Entonces, esta relación de alcaldes lo he podido obtener del libro de actas del municipio de Chincha Baja, que se encontraba en la biblioteca municipal de este distrito. Entonces, Chincha Baja pues ha tenido una rica y valiosa historia. Sus hombres, héroes, muchos de ellos anónimos que participaron, como les decía, no solamente durante el proceso de la independencia, sino también durante la guerra con Chile. Actualmente Chincha Baja pues tiene tierras muy fértiles, tiene diversas fábricas dedicadas al rubro textil, a la agroexportación, tenemos industrias papeleras. Entonces es un pueblo muy interesante económicamente. Es muy activo, muy dinámico la economía en este distrito de Chincha Baja. Es un breve resumen quizás de la enorme historia que tiene uno de los distritos más antiguos de Chincha, primero la Villa Santiago de Almagro, hoy conocida como Chincha Baja. Soy el profesor Carlos Pachas y este es el programa Chincha en Historia.